En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, como no somos personas perfectas por naturaleza, tenemos que aprender muchas cosas. Y una es cómo debemos tratar a los demás. Enseñamos a nuestros hijos cómo deben tratar a sus hermanos y hermanas, a sus compañeros de clase, a sus maestros y profesores. Después de la emoción de salir juntos y estar comprometidos, y después de la boda y la luna de miel y el periodo de luna de miel, los esposos pueden tener que aprender cómo, y me atrevo a decir que tal vez las esposas también pueden tener que aprender cómo tratar a sus cónyuges. Y en el lugar de trabajo, tenemos que aprender cómo debemos tratar a nuestros superiores, el jefe, el patrón, especialmente dependiendo de la cultura y la estructura del lugar de trabajo. Y los líderes tienen que aprender cómo deben tratar a las personas que están debajo de ellos para ser efectivos en el trabajo. ¿Cómo debemos tratar a las personas que están sufriendo, especialmente espiritualmente, a las personas que han sido agobiadas espiritualmente y que pueden estar espiritualmente desamparadas? ¿Cómo debemos nosotros, como creyentes en Jesús, tratar a los no creyentes, a los incrédulos? ¿Cómo debemos nosotros, como miembros de una iglesia y de la iglesia, cómo debemos tratar a las personas sin iglesia? Nuestro evangelio para hoy tiene algo que decir sobre estas preguntas. Deberíamos tratar a los demás con compasión. Deberíamos orar por los demás. Y debemos trabajar para que la palabra de Dios sea compartida con otros, que sea predicada. Una pregunta: la mayoría de tus amigos y las personas con las que interactúas regularmente son creyentes y miembros de una iglesia, o son personas sin fe y sin una iglesia? La mayoría de mis amigos y la mayoría de las personas con las que interactúo yo son creyentes en Jesús. Yo fui a una universidad luterana y un seminario luterano, por lo que los compañeros de clase con quienes me mantengo en contacto, sí, son en su mayoría creyentes, y algunos incluso son pastores. Y mis colegas hoy en día, son pastores, y gran parte de mi trabajo que hago es con otros pastores. A menos que yo esté tocando puertas o reuniéndome con desconocidos o hablando con un cajero en la tienda, o platicando con un vecino o una persona en la calle, lo que es un poco más difícil durante una pandemia, la mayoría de las personas con las que interactúo yo son creyentes o pertenecen a una iglesia. Pero, ¿cómo es para ti? Esta es una área donde nosotros estamos en lugares diferentes, tú y yo. En los trabajos que tenía yo antes,
de comenzar a trabajar tiempo completo en el ministerio público como un pastor, yo recuerdo haber tenido muchos amigos y conocidos y mucha gente a mi alrededor que no conocía a Cristo y no sabía lo que Cristo hizo por ellos. Y es probable que tú estés cerca y tengas más contacto con los no creyentes y las personas que no tienen una iglesia que yo. Lo que puede parecer extraño al principio, ya que técnicamente yo soy un misionero doméstico acá en los Estados Unidos y un pastor, pero es la realidad de la situación. Y todos nosotros, incluido yo mismo, donde quiera que estemos durante el transcurso de un día o el curso de una semana, si miramos 360 grados a nuestro alrededor y no vemos personas que han sido agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor, probablemente no estamos buscando lo suficiente. Cuando Jesús recorría los pueblos y aldeas y vio a las multitudes, vio a personas agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Imagina ovejas cortadas por espinas, con sangre y magulladas por la caída sobre rocas, con heridas. Personas en las multitudes fueron agobiadas y desamparadas, cortadas y magulladas y ensangrentadas y heridas, sí, por las reglas excesivas que les impusieron los fariseos y los maestros de la ley. Había un enfoque tan fuerte en la ley, en mantener perfectamente cada detalle de cada regla, en adorar de acuerdo con todas las regulaciones ceremoniales específicas, en mantener apariencias externas perfectas, con casi ninguna mención de la gracia, la misericordia, el perdón. Y este ambiente agobiaba a la gente. Eran como ovejas. Las personas en las multitudes eran como ovejas y no tenían buenos pastores, no tenían buenos líderes espirituales para guiarlos o cuidarlos. Jesús los miró y su corazón se conmovió. Su corazón fue tocado y él tuvo compasión de ellos. Esto me hace pensar en la interacción entre Jesús una vez y un joven rico, y este joven rico realmente fue fuera del camino espiritual. Y se nos dice que Jesús lo miró y lo amó. ¿Cómo vemos nosotros a las personas que nos rodean? Las personas que no van a la iglesia, los incrédulos, las personas que no van a nuestra iglesia, las personas que no creen en Jesús, las personas que no tienen la misma fe de nosotros. Cuando los vemos, tenemos compasión de ellos, no compasión en una manera condescendiente, sino una compasión de preocupación
por sus almas. A veces sí, pero a veces podemos enfrentar tentaciones. Podemos enfrentar la tentación de mirar a los demás de una manera negativa y tener pensamientos como así. ¿Cómo pueden ellos ser tan tontos? ¿Cómo pueden no creer lo que la Biblia enseña y dice? ¿Cómo es que simplemente ellos no toman en serio su fe? ¿No ven lo que está mal con su iglesia o sistema de creencias? Y la verdad es que sí, debemos tomar en serio nuestra fe y nuestras enseñanzas y luchar por la doctrina correcta, pero no debemos olvidar de tener compasión. No debemos recordar que las personas a nuestro alrededor pueden haber sido agobiadas o desamparadas al enfrentar las cargas o la confusión de las falsas enseñanzas y por ser engañados por los falsos profetas y que pueden haber experimentado abuso en cuanto a un enfoque en esforzarse por expiar por sus propios pecados con sus buenas obras y alcanzar al cielo por sus obras. Y nosotros debemos recordar que personas como así son como ovejas sin un pastor, de la misma manera que nosotros somos ovejas y necesitamos a nuestro pastor, nuestro buen pastor, Jesús. No debemos olvidar la importancia de tener compasión. Entonces, ¿qué es la compasión? Podríamos tratar de buscar una definición agradable y concisa como preocupación comprensiva por los sufrimientos de los demás, una buena definición de compasión. Podríamos buscar ejemplos de compasión y ver ejemplos para entender mejor el concepto y por supuesto el mejor ejemplo de compasión es Jesús. En su compasión, Él oró por los demás y envió a los discípulos para ser pastores. Y como el buen pastor, Jesús dio su vida, entregó su vida para pagar por los pecados de todos. Pero otra forma de entender la compasión es a través de sinónimos. Y una forma de hacerlo es a través de algunas de las descripciones de nuestro Señor como compasivo en la Biblia. Muchas veces cuando los escritores de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, querían enfatizar un punto, usaron dos palabras que significaban lo mismo, o una serie de palabras que significaban lo mismo. Y con eso en mente, el Salmo 145:8 nos da una buena explicación de lo que significa ser compasivo. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Entonces, ¿cómo debemos tratar a los demás, especialmente a otras ovejas que no conocen a Cristo como su buen pastor? Con una actitud clemente, al ser lento para la ira y grande en amor, con compasión. Entonces, hagamos la transición desde este primer punto de tener compasión y las imágenes de las ovejas
y los pastores al segundo punto y a las imágenes de la cosecha, y hablemos sobre cómo debemos orar por los demás. Después de que Jesús tuvo compasión de la gente, Él dijo en nuestro evangelio para hoy, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. A veces puede haber cosas que podemos hacer para mostrar compasión y tener compasión y ser compasivos. Y a veces hay muchas maneras en que podemos tratar de evangelizar. Pero en otras ocasiones, lo único que podemos hacer es orar. Jesús nos da algo específico por lo que orar. Que los obreros sean enviados a su campo de cosecha. Entonces Jesús nos anima a orar para que haya obreros capacitados y disponibles para servir como pastores para las ovejas. Deberíamos estar orando para que hombres y mujeres consideren y entren al ministerio como maestros, evangelistas, ministros, líderes, pastores. Deberíamos estar orando por nuestras escuelas y colegios y seminarios. Que mujeres llegan a ser profesoras en los colegios y que los hombres llegan a ser pastores en la iglesia, y deberíamos estar orando por nuestros misioneros y por más misioneros. Normalmente pensamos que una cosecha ocurre una vez al año. Pensamos en el otoño, un festival de cosecha. Para nosotros acá en los Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias, y conectamos la idea de una cosecha con un solo evento anual. Pero una pequeña investigación a la agricultura revelaría que las cosechas realmente ocurren durante todo el año. Hay varias cosechas durante el año, y por eso deberíamos estar orando, que los obreros sean enviados continuamente para que haya una cosecha continua. Esto se conecta al estímulo de Pablo para orar sin cesar. Es interesante que Jesús en nuestro evangelio manda la oración para que obreros sean enviados. Y Jesús mismo inmediatamente contesta la oración que Él pidió al enviar los discípulos a ser trabajadores en el campo de cosecha. Jesús también contesta nuestras oraciones. Nos manda orar, pero también contesta nuestras oraciones. Deberíamos estar orando para que sean enviados obreros, pastores. Es como debemos tratar a los demás, incluyéndolos en nuestras oraciones. Ahora estamos por nuestro tercer punto, que deberíamos desear y ayudar para que la palabra de Dios sea compartida con otros. Jesús envió discípulos para sanar, levantar a los muertos, limpiarlos con la lepra y expulsar demonios, pero también para predicar este mensaje: el reino de los cielos está cerca, para predicar, para compartir la palabra. Al mirar este tercer punto,
la predicación de la palabra de Dios, puede parecer un poco extraño que Jesús les dijo a sus discípulos que no fueran a los gentiles, las personas no judías, o entraran a ninguna ciudad de los samaritanos, sino que fueran a las ovejas perdidas de Israel, a los judíos. Bueno, tenemos que recordar que Dios quiere que todos sean salvos y llegan a conocer la verdad. Dice 1 Timoteo capítulo 2, 4, todos. Y también que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Y que Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y Juan el Bautista predicó, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús les dijo a sus discípulos, poco antes de su ascensión, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Entonces es muy obvio que Dios quiere salvar a todas las personas de todas partes, pero en este caso específico, Jesús simplemente estaba proporcionando a sus discípulos un siguiente paso específico, un próximo paso tangible, una dirección específica a seguir, como un punto de partida, Por supuesto, su ministerio, el ministerio de los discípulos, eventualmente crecería y se expandiría. Hay una pequeña aplicación para nosotros cuando compartimos la palabra y predicamos la palabra. Hay innumerables personas a nuestro alrededor que han sido agobiadas y desamparadas, y tal vez demasiadas personas para ayudar en un solo momento. Por lo tanto, puedes tú encontrar un punto de partida, un colega específico, un miembro de la familia, y comenzar con ellos y luego dejar que tu predicación crezca y se expanda. También hay aplicaciones para nosotros como una congregación, como una iglesia. Hay tantos ministerios y sería maravilloso perseguirlos a todas las oportunidades, pero deberíamos comenzar con un enfoque en algunas áreas específicas y con la ayuda y la bendición de Dios, y con tiempo crecer independientemente de las conclusiones a las que lleguemos respecto a un plan para predicar y compartir el Evangelio. ¿Cómo debemos tratar a los demás? Deberíamos compartir la palabra de Dios con ellos. El reino de los cielos está cerca. Hay una necesidad real de arrepentirnos, del arrepentimiento. Pero vino un Salvador. Hay perdón, vida eterna, esperanza en Cristo, compasión, oración y predicación. Es como debemos tratar a los demás, a las personas sin fe, a las personas sin iglesia. Y también es como podemos alcanzar a los demás. Podemos alcanzar con compasión. Podemos alcanzar a los demás con la oración. Podemos alcanzar con la prédica del Evangelio de la palabra mediante el envío de pastores y misioneros.
también describe estas tres cosas, nuestras responsabilidades hacia otros. Tenemos la responsabilidad de mostrar compasión a quienes están sufriendo. Tenemos la responsabilidad de orar para que el Señor de la cosecha continúe enviando obreros a sus campos de cosecha. Tenemos la responsabilidad de ayudar que el mensaje del Evangelio sea predicado y compartido, ya sea a través de nosotros individualmente o como en el contexto de nuestro Evangelio, a través del ministerio público. Pero al mirar estas tres cosas, también describen estas tres cosas lo que Cristo hizo por nosotros. Compasión, oración y predicación. Estas cosas describen cómo Cristo nos ha tratado y las responsabilidades que Cristo asumió sobre sí mismo para ayudarnos y las formas en que Cristo nos alcanza hoy en día. Jesús nos vio agobiados y desamparados, por lo que en su compasión se convirtió en nuestro pastor e incluso se convirtió en el buen pastor que entregó su vida por nosotros, sus ovejas. Él es el buen pastor que en realidad se convirtió en el cordero que fue sacrificado. Y Él, como el Cordero de Dios, Él soportó nuestros pecados y nuestra culpa. Y a través de sus heridas nosotros somos sanados. Él ora por nosotros hoy. Él oró por las personas, por sus discípulos, incluso para todos los creyentes durante su vida terrenal y durante su ministerio, pues como nuestro gran sumo sacerdote, pero su vida de oración continúa. Todavía es nuestro gran sumo sacerdote y la Biblia nos dice que Jesús está ahorita en este momento haciendo intercesiones por nosotros. Y Él nos ha dado su palabra y nos ha enviado personas para predicarnos su palabra, al igual que envió a los 12 discípulos para servir como pastores a las ovejas. Nos envió pastores, maestros, profesores, líderes, misioneros y amigos en la fe, familiares en la fe, que nos ha servido como mensajeros de las buenas nuevas, para decirnos que el reino de los cielos está cerca y para asegurarnos de que nosotros estamos en el reino de los cielos por la gracia. Es importante saber cómo debemos tratar a los demás, pero es maravilloso saber cómo Cristo nos trató y nos trata. Amén.